Para esto hemos invitado a nuestro pastor y amigo Luis Enrique Polo Bello. Luis, Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga, Alex. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti, a tu familia y a la audiencia que siempre nos acompaña en este canal que ha sido de gran bendición para muchos. Bueno, en el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de esta herejía que en la teología trinitaria se llama la generación eterna del Hijo. Esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, de verdad muy contento, mi hermano Luis, pastor y amigo, tenerlo aquí con nosotros, a darnos esta conferencia. Necesitamos de verdad aprender mucho más, sabiendo pues que la venida del Señor se acerca y es un mandamiento apostólico, dice que debemos crecer siempre en el conocimiento del único y gran Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano Luis, ahí lo dejo pues. Deleítenos con esta conferencia, por favor. Gracias, hermano Alex. Quisiera, a manera de introducción, presentar primero un video de un ateo. Yo lo presenté en mi canal, hice un recorte para mostrarlo en el día de hoy. Vamos a escuchar el video. La causalidad es una sucesión de eventos. En ese caso tendría un problema, porque Dios tendría que existir antes del universo para poder causar. Pero Dios es atemporal, por lo que no puede existir antes, porque antes no tiene sentido en la temporalidad. Antes es una expresión que implica tiempo. Solo puede ser antes si estás en tiempo. Eres previo a lo que causas. Dios tendría que existir antes que el universo causado. Y por lo tanto, tienen un problema aquí con la causalidad. Ahora, la otra forma de causalidad, que tampoco veo que la explique ni que la mencione, es la jerárquica. El problema... Bien, vamos a quitarlo. Vamos a ver qué fue lo que está diciendo este ateo. Resulta que cuando se habla, cuando se quiere presentar evidencia sobre la existencia de Dios, se habla de que Dios es un ser atemporal, que está fuera del tiempo, y que el universo es la creación de Dios y que el universo está dentro del tiempo. Entonces, ¿cuál es el argumento de este ateo? Él dice, bueno, si el universo es algo causado por Dios, entonces Dios tiene que ser previo a lo que fue causado, que en este caso sería el universo. Pero ¿cómo podríamos hablar de que Dios existe antes del universo si la expresión antes es una expresión de tiempo? Y según la teología, Dios es un ser atemporal. Entonces, ¿cómo Dios puede estar antes del universo si la expresión antes indica una posición de tiempo? Eso es muy interesante tenerlo en cuenta para lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Porque esa pregunta, un ateo se lo hizo a un trinitario y entonces el trinitario respondió esa reflexión filosófica que hace el ateo con un video que hace el filósofo católico trinitario Dante Urbina. Entonces quisiera que ustedes escucharan, que es lo que más me interesa, que escuchen ahora cómo Dante Urbina va a responder a esa reflexión que hace este ateo. Eso me lleva a un nuevo punto de la presente exposición, la relación entre causalidad y tiempo. Así como Immanuel Kant decía, pues, en su crítica, que no puedes aplicar el principio de causalidad más allá del mundo fenoménico como para aplicarlo a Dios, que está en el plano nouménico de la cosa en sí. Hay algunos ateos que hoy en día insisten con la siguiente crítica a los argumentos cosmológicos, como por ejemplo el argumento cosmológico Kalam, que hace una apelación más directa al tiempo, que ellos dicen, no puede haber causalidad sin tiempo, pero si me dices que Dios es un ser atemporal que causó el universo temporal, entonces lo que nosotros tenemos es que esto no puede ser, porque un ser atemporal no puede causar porque la causalidad implica tiempo. Entonces, eso es lo que arguyen estos ateos. Es una crítica muy similar a la kantiana, así como Kant dice, la causalidad solo aplica
en el marco fenoménico, de lo experiencial, de lo contingente. De acuerdo a esta crítica de algunos ateos, la idea sería, la causalidad solo aplica cuando hay tiempo. No puedes aplicar la causalidad para conectarlo con un ser atemporal como Dios. A este respecto dice el filósofo norteamericano William Lane Craig, abro cita: me deja perplejo. ¿Por qué los ateos pensarían que la causalidad presupone tiempo y espacio, o al menos tiempo? Deben preguntarles qué entienden por causalidad y cuál es la razón que tienen para creer que ello presupone tiempo. Pongan sobre sus hombros la carga de la prueba. Después de todo, no es simplemente obvio que la causalidad presupone tiempo. Esto es importante, pongamos sobre los hombros de ellos la carga de la prueba. Cuando ellos cuestionan estas demostraciones diciendo, sí, pero es que la causalidad solo funciona cuando hay tiempo, lo que tienes que preguntarles, oye, ¿cuál es tu demostración de que solo puede haber causalidad cuando hay tiempo? Si ellos apelan a la experiencia de que, bueno, es que nosotros observamos que cuando se dan relaciones causales se dan a lo largo del tiempo, el hecho de que a partir de ahí ellos infieran que la causalidad únicamente puede darse cuando hay tiempo es una falacia non sequitur. Como les dije en la analogía, una persona que nazca en una tribu africana y no tenga opción de ver a nadie más, si del hecho de que solo ve personas de piel oscura infiere que todos los seres humanos son intrínsecamente de piel oscura y si no, no pueden ser seres humanos, estaría incurriendo en una falacia lógica, ¿no? Estaría incurriendo en un error. Del mismo modo, el hecho de que en nuestra experiencia estemos acostumbrados a ver la causalidad operando en el tiempo, no se sigue que la causalidad se reduzca al esquema de tiempo. Algunas veces lo que arguyen es, bueno, es que para que haya causalidad, la causa tiene que ser antes que el efecto. Pero esto no es cierto. No es verdad que la causa tenga que ser siempre antes que el efecto. Ya en nuestro orden de existencia vemos, por ejemplo, causalidad simultánea. Causalidad en la cual causa y efecto concurren, se dan simultáneamente. Por ejemplo, cuando imaginemos una bola metal pesada, que la ponemos sobre una cama tendida. Entonces la bola comienza a ejercer peso sobre el colchón y como que la sábana se arruga, ¿no? Entonces, el arrugarse de la sábana, que es el efecto, y la causalidad, que sería la gravedad operando, ¿no? En virtud de la bola pesada, ¿son cosas que se dan una antes y otra después? No, se dan de forma simultánea. Otro ejemplo más claro, tú tienes una lata, digamos, de cerveza y la comienzas a estrujar, la estrujas con tu mano. El efecto de deformarse de la lata y que tú la estrujes con tu mano, ¿se da uno antes y el otro después? No, se dan simultáneamente. Entonces, ya nosotros observamos relaciones de causalidad simultánea. No es cierto que la causa siempre sea antes que el efecto. Sin embargo, los ateos podrían replicar lo siguiente. Abro cita nuevamente de William Lane Craig en su artículo Causation and Space-Time. Él dice, ellos pueden decir que incluso la causalidad simultánea presupone tiempo. Sí, la causa y el efecto ocurren al mismo tiempo. Pero, ¿por qué no podría tal dependencia causal existir atemporalmente? En la causalidad simultánea, la causa y el efecto existen de forma coincidente. En un estado de cosas atemporal, pueden existir de forma coincidente en una relación de dependencia. Así que, si la causalidad simultánea es posible, no veo razón para pensar que la causalidad temporal es imposible. Porque una entidad temporal, por ejemplo un número, no podría depender atemporalmente para su existencia de otra entidad temporal. ¿Por qué ello es imposible? ¿Por qué Dios no podría sustentar atemporalmente un número en la existencia? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que no hay nada que nos diga intrínsecamente que la causalidad temporal es imposible o absurda. Pero si no tenemos entonces una garantía de que la causalidad temporal sea imposible o absurda, entonces no tenemos por qué asumirle inmediatamente al ateo de que la causalidad solo opera en el tiempo. Él tendrá que dar un argumento para demostrar que esto es necesariamente así. Y si no lo da, pues el que nos venga a contraponer afirmaciones gratuitas frente a argumentos bien concatenados no va a ser suficiente, ¿no? Bueno, vamos a quitar aquí el video y después de ver esos dos cortos videos vamos a entrar en materia. Voy a explicar qué fue lo que se presentó. Primero se presentó un video muy fragmentado de un ateo que él
está defendiendo la no existencia de Dios. Y él va a atacar, el ateo está atacando la posición teísta de que Dios es un ser atemporal, el universo es una creación temporal y que el tiempo comienza a regir desde el momento en que Dios crea el universo o crea todas las cosas. Entonces, ¿qué hace el ateo? El ateo hace una reflexión filosófica muy propia y dice que Dios es un ser atemporal según los cristianos. Pero ¿cómo Dios puede estar previo en existencia a la creación si la palabra antes de la creación es una expresión de tiempo? ¿Cómo puede ser que Dios, existiendo en un espacio atemporal, o sea, en un espacio eterno, donde no hay tiempo, pueda Dios crear y la creación sea algo que viene después del Dios creador? Entonces, prácticamente esa es la posición del ateo. ¿Qué dice este católico Dante Urbina? Trinitario, por cierto. Él utiliza a William Lane Craig, que es un filósofo reconocido, un teólogo, filósofo reconocido en el mundo de habla inglés. Y Dante Urbina se apoya en lo que escribe William Lane Craig. Entonces, ¿qué dice Dante Urbina? Dice que la causa y el efecto pueden existir simultáneamente, no necesariamente dentro del tiempo, sino que eso podría ocurrir en el espacio atemporal. Permítame y desarrollo o explico un poco mejor esto. Resulta que cuando el trinitario habla de que Dios engendró a su hijo, o sea, póngase a pensar, el Padre, Dios el Padre, existe en un espacio atemporal. Y en ese espacio atemporal, el Padre engendra al Hijo. De la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre, quien lo engendra. El Hijo, al ser engendrado por el Padre, teniendo la misma naturaleza y esencia, entonces el Hijo es igual en esencia, en naturaleza y deidad al Padre. Cuando nosotros le preguntamos al Trinitario, pero bueno, si el Padre engendró al Hijo, eso significa que el Hijo viene a existir después de que el Padre en su existencia lo engendra. Normalmente el Trinitario responde, lo que pasa es que no podemos hablar de que el Padre estaba antes del Hijo porque en el espacio atemporal no hay un antes, no hay un después. Como no hay un antes ni un después, entonces no podemos decir que el Padre es antes del Hijo, porque en la eternidad no podemos hablar ni de antes ni después, porque estas dos expresiones implican tiempo. De esa manera, la Trinidad quiere escaparse de explicar cómo es posible que si el Hijo, el Dios Hijo, fue engendrado en la eternidad por el Dios Padre, cómo pueden ser coexistenciales cuando una persona divina depende de otra persona divina. Entonces, repito, el Trinitario, para escapar de eso, dice, lo que pasa es que en el espacio atemporal no podemos hablar de que el Hijo es después del Padre o el Padre es antes del Hijo, porque en el espacio atemporal no hay un antes ni un después. Bueno, pero resulta que en estos videos que ya hemos presentado, estos filósofos, teólogos, trinitarios, para defender y presentar una apología en defensa de la existencia de Dios,
ellos dicen que en el espacio atemporal puede ocurrir, puede existir una causa y un efecto, ¿verdad? O sea, Dios, que es un ser incausado porque existe por sí mismo, puede crear dentro de la eternidad el universo. Y después de haber sido creado, entonces, desde el momento en que creó, entonces comienza a existir el tiempo. William Lane Craig y Dante Urbina, siendo trinitarios, muy reconocidos por cierto, uno en el mundo evangélico de habla inglés y otro en el mundo católico, ellos llegan a la conclusión que en el espacio atemporal puede existir Dios, quien es un ser incausado porque existe por sí mismo, y puede Dios crear el universo dentro del espacio atemporal. Y después de haber sido creado el universo, entonces comienza a regir también el tiempo. ¿Para qué todo esto? Porque me llama la atención que si estas personas tienen la razón, entonces, en este mismo sentido, ¿cómo podrían explicar que Dios el Padre engendró en la eternidad al Hijo y el Hijo no venga como consecuencia a la existencia por la voluntad del Padre quien lo engendró? Porque si la Trinidad en la primera instancia lo que quiere decir es que, mira, no se puede hablar de un antes ni un después en la eternidad, no se puede hablar de que el Padre es antes y que el Hijo es después, porque en la eternidad no hay tiempo. Pero Dante Urbina y William Lane Craig, ellos sí están diciendo que en la eternidad puede estar Dios y puede crear, y que una cosa viene de la otra dentro de la esfera atemporal, y que a partir de la creación del universo comienza el tiempo. Entonces, en la eternidad sí se puede hablar, según estos dos trinitarios muy reconocidos, en la eternidad sí se puede hablar de causa y efecto. Sí se puede hablar, según Dante Urbina y William Lane Craig, entonces, que son filósofos muy reconocidos, trinitarios, entonces ellos sí creen que en la eternidad sí se puede hablar de causa y efecto. Ahora, si en la eternidad se puede hablar de causa y efecto, entonces en la eternidad podemos hablar de que el Padre es la causa y el Hijo es el efecto. Y si el Padre es la causa y el Hijo es el efecto, entonces el Hijo no puede existir coexistencialmente con el Padre, porque uno es causa y el otro es efecto. ¿Sí me hago entender? Entonces, los mismos trinitarios, dentro de su razonamiento, están diciendo, mira, en el espacio atemporal, aunque no exista el tiempo, se puede hablar de causa y de efecto. Y si en el espacio atemporal se puede hablar de causa y efecto, entonces, tomando el pensamiento de estos trinitarios, uno evangélico y otro católico, entonces podríamos hablar de que cuando el Padre, según el dogma trinitario, engendró a la persona divina del Hijo, entonces podríamos hablar de causa y efecto. Y si hablamos de causa y efecto, no podemos hablar de que la causa y el efecto existen coexistencialmente, porque una depende de la otra. La causa incausada, en este caso sería Dios, quien existe por sí mismo, engendrando a otra persona divina, quien depende de la voluntad de aquel que lo engendró. Entonces, ese pensamiento filosófico que antes se tenía, o que todavía lo tienen mucho, de que no, que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad, pero ambos son iguales coexistencialmente, porque en la eternidad no existe un antes ni después. Estos mismos teólogos, como William Lane Craig, teólogo y filósofo, y Dante Urbina como filósofo y católico, bueno, ellos están diciendo
que en la eternidad, aunque no haya un antes ni después, aunque no exista el tiempo, sí se puede hablar de causa y de efecto. Vamos a dejar un punto ahí, porque vamos a entrar en materia en esta situación de la generación eterna del Hijo. Entonces, aquí hay un grave problema para el trinitario, muy grave problema. Si la persona del Hijo o la persona divina del Hijo fue engendrada por la persona divina del Padre en la eternidad, como lo cree el dogma trinitario, entonces aquí vemos causa y efecto. Y si vemos causa y efecto, entonces el efecto no puede ser coexistencial de aquel que hizo, en este caso, quien engendró al Hijo. Bueno, quisiera presentar una diapositiva. Voy a presentar aquí el manual que me ayude. Voy a presentarlo aquí para ir entrando un poco más en materia. Ayúdame a presentar esta diapositiva, Alex. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las declaraciones de algunos concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea, año 325, concilio de Éfeso, año 431, y concilio de Calcedonia, 451. En la declaración de estos tres concilios, vamos a tomar lo que está en rojo. Dice, hablando acerca de Jesucristo, dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. Entonces, para la Trinidad, el Dios Hijo nació antes del tiempo. Nació por el Padre antes del tiempo. Cuando nosotros le preguntamos al Trinitario, bueno, pero si el Hijo nació del Padre antes del tiempo, quiere decir que uno es primero y otro es segundo, porque uno nace del otro. Entonces el Trinitario dice, no, todos dos son iguales, porque acuérdate, en el tiempo no hay un antes ni un después. Ah, ok. Pero le preguntamos a William Lane Craig y a Dante Urbina, oye, ¿tú crees que en el tiempo puede haber una causa y un efecto? Ellos dicen, claro. Para defender la existencia de Dios, ellos dicen, claro. Ah, bueno, como en el espacio atemporal, si existe la causa y el efecto, entonces el Hijo es el efecto de la causa incausada. O sea, Dios el Padre. Ahora, concilio de Éfeso, año 431. Dice, antes de los siglos engendrados del Padre según la divinidad. Entonces aquí encontramos que la persona divina del Hijo en la eternidad fue engendrada por el Padre. Y en el concilio de Nicea dice que nació. O sea, en la eternidad fue engendrado y nació la persona divina del Hijo. Ah, bueno, si fue engendrado y si nació la persona divina del Hijo antes de la fundación del mundo en un espacio atemporal, entonces el Hijo viene como consecuencia de la voluntad divina del Padre quien lo engendró. Y encontramos en ese sentido que el Hijo es menor que el Padre, porque el Padre existe por sí mismo y el Hijo como Dios existe por aquel que decidió engendrarlo. Pero el Trinitario dice, no. Lo que pasa es que usted sabe que en el espacio atemporal no existe un antes ni un después. Pero William Lane Craig, para defender la existencia de Dios, y Dante Urbina dice, mira, en el espacio temporal se puede hablar de causa y efecto. Pero el efecto no puede ser igual en existencia de aquel que lo causó. Concilio de Calcedonia, año 451. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad. Ahora observe. Y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen.
¿Qué nos están diciendo estos católicos en el año 451 en el Concilio de Calcedonia? Aquí nos están diciendo que Jesucristo fue engendrado 2 veces por el Padre. La primera vez que fue engendrado en un espacio atemporal, antes de la creación. Y fue engendrado como una persona divina. O sea, el Hijo, la persona divina, sale de la persona divina del Padre, y como sale obteniendo la naturaleza, deidad y esencia del Padre quien lo engendró, entonces el Hijo es una persona coigual al Padre en esencia, divinidad, naturaleza y sustancia. ¡Qué maravilla! Pero cuando nosotros le preguntamos a la Trinidad, entonces el Hijo existe porque el Padre en la eternidad decidió engendrarlo. Así que el Hijo viene como consecuencia de la voluntad divina del Padre, quien en la eternidad decidió que existiera el Hijo por engendramiento divino. Pero no, ellos quieren responder este problema diciendo que eso no se puede hablar así, que eso es un misterio. Me acuerdo al señor Luis Carlos Reyes, cuando se le pregunta acerca de esto, él dice, no, eso es un misterio, eso no se puede responder. Y otro trinitario dice, no, lo que pasa es que eso no se puede responder porque allá donde se efectúa el engendramiento es un espacio temporal donde no hay un antes ni un después. Así que no se puede hablar de que el Padre es antes del Hijo, ni que el Hijo es después del Padre, porque antes y después son términos temporales y eso ocurrió en un espacio atemporal. Sí, pero William Lane Craig y Dante Urbina, ¿verdad?, reconocidos en el mundo trinitario, ellos dicen que en el espacio atemporal sí se puede hablar de causa y efecto. Ellos sí dicen eso. Es más, si nos vamos a la Biblia, también encontramos que nosotros vamos a estar en un espacio atemporal y vamos a darnos cuenta que en la eternidad hay causa y efecto. ¿Verdad? Hay causa y efecto. En la eternidad va a haber causa y efecto. Aunque estemos hablando de un espacio atemporal. Ahora, Ignacio de Antioquía, quien fue discípulo directo del apóstol Juan, va a echar por tierra a estos concilios trinitarios. Ignacio de Antioquía dice en su carta a los Efesios, en el punto 7 o capítulo 7.7, dice, solo hay un médico de la carne y del espíritu. Esto hablando de Jesucristo. Quiere decir que Ignacio de Antioquía está diciendo, mira, el único sanador que existe, sea que te sane del cuerpo si tienes una enfermedad, o sea que te sane del espíritu si has cometido algún pecado, es Jesucristo. Aparte de él, no hay médico, no existe. Solo hay un médico de la carne y del espíritu. Ahora observe lo que dice Ignacio de Antioquía acerca de Jesús. Engendrado y no engendrado. Engendrado y no engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Ignacio de Antioquía no creía en dos supuestos engendramientos de Jesús, como si lo ha creído el dogma de la Trinidad, porque la Trinidad, según el dogma de Calcedonia del año 451, Jesucristo fue engendrado 2 veces. La primera vez en un espacio atemporal como la segunda persona de la Trinidad. De ahí que viene Dios de Dios o luz de luz. Pero dentro del espacio temporal, dentro del tiempo, nos dice este dogma trinitario que Jesucristo volvió a ser engendrado, pero engendrado como un hombre. Entonces, fuera del espacio, fuera del tiempo, Jesucristo fue engendrado como Dios. Dentro del tiempo, Jesucristo fue engendrado como hombre. Eso lo cree el dogma trinitario.
Pero Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, capítulo 7, me habla que Jesucristo fue engendrado y no engendrado. Es decir, para Ignacio, Jesucristo solamente fue engendrado una sola vez y no dos veces. Engendrado y no engendrado. Dentro del tiempo, engendrado. Fuera del tiempo, inengendrado. Lo que está diciendo Ignacio de Antioquía es que Jesucristo fue engendrado dentro del tiempo como un verdadero hombre. Pero Jesucristo fuera del tiempo es inengendrado. Es decir, nadie lo engendró porque Jesucristo fuera del tiempo existe por sí mismo. O sea, el Dios inengendrado. Para Ignacio de Antioquía, Jesucristo fuera del tiempo es el Dios inengendrado. Pero para la Trinidad, el único inengendrado en la eternidad es el Padre. Es que eso es lo que creía Ignacio. Ignacio de Antioquía creía que Jesucristo es el Hijo de Dios dentro del tiempo, quien como hombre fue engendrado. Pero Jesucristo fuera del tiempo es el Dios inengendrado. Y como Dios inengendrado, solamente el Padre. Eso es bueno tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Entonces, aquí estamos hablando un poco acerca de este dogma del engendramiento eterno del Hijo, de esta herejía ¿de qué? Del engendramiento de la segunda persona divina de la Trinidad. Esto es un problema grave, grave, grave para la Trinidad. Cuando se le pregunta a Luis Carlos Reyes que explique esto, él dice, no, eso es un misterio, eso es un misterio. Bueno, con respuestas como esa, cualquier doctrina es bienvenida. Bien, voy a leer, voy a colocar en pantalla mi libro y vamos a leerlo y lo vamos a ir analizando. Esto es mi libro que usted lo puede comprar en formato digital en la plataforma de Hotmart. Bien, esto es mi libro, es un capítulo que yo dedico a este tema, capítulo 27, página 161. Vamos a ir leyéndolo, lo analizamos y vamos explicando esta herejía de la Trinidad acerca de la doctrina de la generación eterna del Hijo. Entonces dice la siguiente manera, punto 27 o capítulo 27, la doctrina incomprensible de la generación eterna del Hijo. Dice, la doctrina de la generación eterna del Hijo es de carácter trinitario. Nace cuando Orígenes, a principios del siglo III, buscó la manera de poder reconciliar la idea de cómo era posible que el Hijo de Dios podía ser eterno según lo que él entendía de Juan 1:1 y cómo podía ser al mismo tiempo el Hijo unigénito del Padre según Juan 3:16. En otras palabras, Orígenes dice, bueno, si el Hijo es eterno, ¿cómo pudo ser engendrado? ¿Cómo puede ser engendrado y al mismo tiempo eterno? ¿O cómo el Hijo no tiene un principio cuando al mismo tiempo alguien lo engendró? Ese fue el planteamiento que Orígenes va a tratar de resolver. En otras palabras, Orígenes quería explicar cómo el Hijo de Dios, siendo eterno coigual al Padre, podía ser una persona engendrada por el Padre. Orígenes entendía que ser eterno y haber sido engendrado eran dos posiciones opuestas y él buscó la manera de reconciliar estas dos posturas. O sea, Orígenes, él sabía que una cosa era ser eterno y otra cosa era ser engendrado.
Y él decía, ¿cómo yo explico esto? ¿Cómo yo explico que el Hijo siempre ha existido con el Padre? Pero al mismo tiempo, ¿cómo explico que el Hijo que siempre ha existido con el Padre fue engendrado por el Padre en la eternidad? Ahora, Orígenes fue uno de los personajes que elevó al Hijo de Dios a ser reconocido en el mundo religioso como una persona coigual y coeterna al Padre. Bueno, resulta de que esto de que el Hijo sea coigual al Padre, eso fue algo gradual. Inclusive Tertuliano, aunque habló de la Trinidad, él presentó al Hijo como alguien, ¿verdad?, subalterno. O sea, lo que hoy conocemos como la Trinidad ortodoxa, eso no lo conocían, eso no se conocía en los primeros siglos de la era cristiana. Eso fue algo que fue evolucionando hasta el siglo IV y cuando ya llegó el quinto siglo ya se habló de una Trinidad ortodoxa, de tres divinas coiguales, coeternas, cosustanciales, en fin. Ahora, asimismo, en su tratado de los principios dijo lo siguiente. Mire lo que dijo Orígenes. Nosotros siempre hemos mantenido que Dios es el Padre de su Hijo unigénito, quien ciertamente nació de él y deriva de él lo que él es, pero sin principio, sin comienzo ni principio. Permítame explicar esto, que esto está tremendo. Resulta que Orígenes dice que el Hijo nació del Padre en la eternidad. ¿Se acuerdan lo que se habló en Concilio de Nicea, año 325? Bueno, algunas cosas que se tomaron para el Concilio de Nicea tuvo su raíz o tuvo su influencia en el pensamiento de Orígenes. Entonces, Orígenes dijo que el Hijo había nacido del Padre en la eternidad. También dijo que el Hijo derivaba del Padre, ¿verdad? Deriva de él, o sea, deriva de él, deriva del Padre. Dice lo que él es, pero sin comienzo ni principio. Entonces aquí dice, bueno, aquí Orígenes dice, el Hijo nace del Padre en la eternidad y entonces el Hijo nace y obtiene del Padre su naturaleza. Entonces el Hijo, como nace del Padre y obtiene la naturaleza eterna del Padre, entonces el Hijo es una persona divina y eterna igual a aquel que lo engendró. De verdad, aquí podríamos hablar de ese pensamiento que dice, si quiero explicar la Trinidad, perdería mi mente. Si la niego, pierdo mi alma. ¿Verdad? Bueno, dice, Orígenes, al igual que todo trinitario, creía que el Hijo de Dios era eterno o igual al Padre. Bueno, él creía eso, pero no inmediatamente, sino a manera que él fue como reflexionando y meditando y estudiando, él comenzó a elevar a el Hijo a una posición coigual al Padre. Bien, pero al mismo tiempo, el Hijo había nacido y derivaba del Padre en la eternidad. Orígenes trató de explicar lo inexplicable, ya que las dos posturas están en conflicto, claro. O sea, son dos posturas distintas y están en conflicto. Tú no puedes decir que una cosa es que siempre ha existido y al mismo tiempo vas a decir que el Hijo existió por la voluntad divina del Padre, pero el Hijo al mismo tiempo existía. Bueno, pero si el Hijo siempre existía, ¿para qué fue engendrado? Orígenes trató de explicar lo inexplicable, ya que las dos posturas están en conflicto. Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas.
¿Cómo podría el Hijo ser eterno con el Padre si el Hijo existió por el Padre? ¿Cómo podía el Hijo existir antes de su engendramiento y al mismo tiempo existir cuando fue engendrado? ¿Cómo podemos decir que el Hijo que fue engendrado en la eternidad es igual de eterno al Padre quien lo engendró? Haciendo un juicio sensato sobre la doctrina de la generación eterna del Hijo, solo podríamos decir que la Trinidad tiene su origen en la incomprensión, en el misterio, en lo ilógico, en lo no racional, en lo absurdo, en lo inaceptable y en lo contradictorio, ya que todo apunta a que en la eternidad el Padre pudo existir sin la necesidad del Hijo, pero el Hijo solo pudo llegar a existir por la voluntad del Padre. De verdad, este tema es tremendo. Esto es un tema que la Trinidad dice, yo lo creo, no lo sé explicar, yo lo creo. Bueno, eso es un dogma, ¿verdad? Es cuando se llega a un consenso, en un consenso se toma una posición después de evaluar, reflexionar y meditar sobre varios puntos, se llega a una conclusión y entonces dice, esto es lo que hay que creer. De aquí en adelante, el que no crea esto es un hereje. Bueno, pero ¿cómo explicamos después entonces esto, lo que vamos a creer? No, es un misterio. El misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad es una herejía. Porque si así comienza la Trinidad en la eternidad, entonces realmente podríamos decir que el origen de esta doctrina es absurdo. Bien, Orígenes también escribió en su tratado de los principios lo siguiente: y Dios era la palabra. Este era en el principio con Dios. Juan 1:1. Dejemos entonces que quien asigna un principio al verbo o a la sabiduría de Dios tenga cuidado de no ser culpable de impiedad contra el Padre. ¿El Padre qué? Inengendrado. Entonces, para Orígenes, el Padre era la persona divina inengendrada, pero el Hijo era la persona divina engendrada. Pero ¿qué nos dijo Ignacio de Antioquía? Cristo es engendrado y no engendrado. Así que Ignacio de Antioquía le está diciendo anticipadamente a Orígenes que eso es mentira, que eso es falso. Y Ignacio de Antioquía le está diciendo a los del concilio de Nicea y a los próximos concilios que no hay un engendramiento eterno de una supuesta segunda persona de la Trinidad antes de la creación. Sigamos leyendo. Viendo que él siempre ha sido Padre, habiendo generado la palabra y poseído la sabiduría en todos los periodos procedentes. Con relación a esta parte, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo puede ser coigual el Padre y el Hijo en la eternidad cuando el Padre es la persona inengendrada y el Hijo es la persona engendrada? O sea, observe, solamente analice. Hay dos personas divinas en la eternidad, según la Trinidad: la persona divina del Padre y la persona divina del Hijo, ¿verdad? Ok. Pero una persona, el cual es el Padre, es la persona inengendrada. Y la otra persona divina del Hijo es la persona engendrada. Así que el Padre es inengendrado y el Hijo es engendrado. Desde ese punto de vista, ya no podemos hablar de una coigual existencial.
Porque el Padre, como Dios inengendrado, existe por sí mismo. Y la segunda persona de la Trinidad o la supuesta segunda persona de la Trinidad existe como la persona engendrada. Ya aquí no hay Trinidad ortodoxa. No existe la Trinidad ortodoxa. Para que la persona del Padre y la persona del Hijo sean coiguales en eternidad, las dos personas deben ser inengendradas como lo es el Padre. Si un trinitario quiere decir, mira, el Padre y el Hijo son coeternos. Ah, ok, está bien. O sea que las dos personas son inengendradas. El trinitario dice, no, no, no. Una es engendrada y otra sí es inengendrada. Ah, entonces no son coexistenciales, no son coeternas. No puede. Sigamos leyendo. La Trinidad podría decir que son coiguales porque las dos personas poseen la misma naturaleza, pero nunca podría decir que son plenamente coiguales, ya que el origen de existencia de cada persona es distinto. Por ejemplo, ¿por qué existe el Padre? Porque existe por sí mismo, porque es la persona divina inengendrada. Ah, ok. ¿Y por qué existe el Hijo en la eternidad? Ah, bueno, porque fue engendrada por la persona divina del Padre. ¿Usted cree que eso es ser coiguales? Ah, no, dice el trinitario, no, sí son coiguales porque tienen la misma naturaleza. El Hijo es engendrado con la misma naturaleza que lo engendró. Por eso son coiguales en esencia, son coiguales en naturaleza. Bueno, pero no podrían ser iguales coexistencialmente, porque uno depende del otro. Sigamos leyendo. Orígenes dice que el Padre, quien es la primera persona de la Trinidad, generó la palabra, quien es la segunda persona de la Trinidad. Observemos otro apunte de Orígenes en su tratado de los principios. Es cosa blasfema e inadmisible pensar que la manera como Dios Padre engendra al Hijo y le da el ser, o sea que Orígenes nos está diciendo, mira, el Hijo obtuvo el ser del Padre. Pero Orígenes nos dice, bueno, el Hijo obtuvo el ser del Padre, pero no es igual a la manera como engendra un hombre o cualquier otro ser viviente. Al contrario, se trata necesariamente de algo muy particular y digno de Dios, con el cual nada absolutamente se puede comparar. No hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender el Dios inengendrado viene a ser padre del Hijo unigénito. Bueno, aquí Orígenes la sacó del estadio. O sea, eso fue un jonrón de Orígenes. Porque él está diciendo, después de que él da su explicación, él termina concluyendo que no hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender cómo el Dios inengendrado viene a ser padre del Hijo unigénito. Entonces, bueno, si no, es más, Orígenes está diciendo, mira, es que esto no tiene explicación, esto es un misterio, esto es algo que ni siquiera la imaginación humana puede llegar a alcanzar, esto realmente no sabemos cómo resolverlo. Bueno, si así vamos a hablar de la Trinidad desde su origen, antes de la creación, imagínense. Hay muchos trinitarios que esto ni lo saben ni lo entienden. Ellos dicen, el Hijo y el Padre son coiguales y son coeternos. Ah, sí, bien. ¿Tú sabes por qué son coeternos
y cómo la Trinidad resolvió esa situación. Bueno, la resolvió, no, trató de resolverla. Pero cuando hablamos de este tema, es un problema. Dice, porque se trata en efecto de una generación desde siempre y eterna, dice Orígenes, a la manera como el resplandor procede de la luz. El Hijo no queda constituido como tal de una manera extrínseca por adopción, sino que es verdaderamente hijo por naturaleza. Aquí ya está Orígenes tratando de resolver todo este problema. ¿Se da cuenta? Él dice, bueno, yo te puedo explicar por qué el hijo es igual que el padre por naturaleza. Y uno le pregunta, bueno, explícalo. Bueno, el hijo es igual que el padre en naturaleza porque el hijo, cuando fue engendrado por el padre, obtuvo la naturaleza de aquel que lo engendró. Ah, ok, bien. Bueno, ahora explícame cómo son coexistenciales. Ahí sí es un misterio. Es un misterio porque cómo vamos a explicar lo que no se puede explicar. Dice, Orígenes dice una gran verdad al manifestar que no hay pensamiento ni imaginación humana que permita llegar a comprender cómo el Dios inengendrado viene a ser padre del Hijo unigénito. En palabras claras, esto es incomprensible para cualquier ser humano. Por lo tanto, la Trinidad, por medio de su doctrina de la generación eterna del Hijo, quiere que las personas crean algo que sencillamente es incomprensible. Orígenes sabía la complejidad de tal doctrina y por tal motivo evidencia que el Hijo es inferior al Padre. Y esto se puede ver en el tratado que hace contra Celso. Mire lo que dice Orígenes. Porque nosotros que afirmamos pertenecer al Creador de todas las cosas, aún el mundo sensible, claramente decimos que el Hijo no es más fuerte que el Padre, sino inferior a él. Porque es que Orígenes no siempre creyó que el Hijo era coigual al Padre, no. Él primero creía que el Hijo era menor, que el Padre era el más fuerte, que el Padre era el Dios altísimo y que el Hijo era menor. Claro, cuando Orígenes habla en contra de los monarquianos modalistas, Orígenes los trata mal porque resulta que los monarquianos modalistas decían que Jesucristo era el Dios altísimo, pero para Orígenes el único Dios altísimo en ese momento era el Padre. ¿Se da cuenta? Porque no se hablaba, mira, usted encuentre en los primeros 3 siglos de la era cristiana y usted no va a encontrar en ningún tratado que a Jesús se le llame el Dios altísimo. ¿Verdad? Es decir, los que negaban el monarquianismo modalista no creían que el Hijo o que a Jesús se le llamara el Dios altísimo, porque ellos creían que el Padre estaba sobre el Hijo aún antes de la creación. Pero los monarquianos modalistas decían que Jesucristo era el Dios altísimo, porque Jesucristo como el Dios altísimo es el Dios inengendrado, el cual es el Padre. Pero también decían que el Hijo como un verdadero hombre fue engendrado en el tiempo. Y Orígenes en su comentario a el Evangelio de Juan manifestó que los monarquianos modalistas era la corriente dominante de ese tiempo. Tremendo, tremendo, de verdad, esto es una cosa increíble. Bien. Por otra parte, a principios del siglo IV, el sacerdote Arrio, ¿verdad? Que de ahí viene
la doctrina que hoy se conoce como los testigos de Jehová, comenzó a enseñar que el Hijo era un ser subordinado con relación al Padre, ya que el Logos no existía en la eternidad, pero el Padre lo creó de la nada, quien vendría a ser su Hijo. Por tal motivo, el 20 de mayo del año 325, el emperador Constantino convocó un concilio en Nicea con la finalidad de discutir la naturaleza del Hijo de Dios, en el que asistieron unos 300 obispos. La conclusión de este concilio fue considerar que el Verbo, quien sería para la Trinidad el Hijo, era consustancial con el Padre. Para poder llegar a esta conclusión, utilizaron dentro de sus reflexiones el razonamiento de Orígenes, la llamada generación eterna. O sea, en vez de utilizar, ir a la fuente, que las escrituras, se dejaron influenciar por el pensamiento de Orígenes. Ellos concluyeron que si el Hijo fue generado y no creado, entonces el Hijo tiene su origen en el Padre. Y si el Hijo es creador como el Padre, entonces el Hijo es eterno, al igual que el Padre, y por defecto el Logos proviene de la misma naturaleza del Padre. Este es el gran problema que hasta el día de hoy la Trinidad tiene. Y muchos de los trinitarios ni siquiera saben qué es esta doctrina de la generación eterna del Hijo. Bueno, aquí más adelante doy o presento lo que se habló en el concilio, ¿no? En el concilio de Nicea. Bien, vamos a ir terminando. A ver cuánto falta. Uy, falta bastante. Vamos a ir saltando porque eso está muy largo. Pero vamos a ir saltando. Ok. Vamos por aquí. Mire, el reconocido teólogo trinitario Louis Berkhof, que es un trinitario, ¿no? Católico, por cierto. Mire lo que él escribió. El reconocido teólogo trinitario Louis Berkhof, en su libro titulado Sumario de Doctrina Cristiana, en la página 33, dice: con relación al Padre, dice, en un sentido más profundo, la palabra Padre se refiere a la primera persona de la Trinidad para expresar su relación con la segunda persona. Esta es la paternidad original y de la cual la paternidad humana no es más que un débil reflejo. La característica esencial del Padre es haber engendrado al Hijo desde toda la eternidad. En otras palabras, este teólogo y erudito Louis Berkhof dice que la característica por la cual al Padre se le considera Padre es por haber engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Ahora observe lo que Louis Berkhof va a hablar acerca del Hijo. La característica esencial del Hijo es el haber sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Por esta razón, de esta generación eterna, el Padre es la causa ¿de qué? De la existencia personal del Hijo en la divinidad, en la divina Trinidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo este trinitario? Que el Padre es la causa de que el Hijo tenga existencia en la eternidad. El Padre es la causa de la existencia personal del Hijo en la divina Trinidad. Claro, es que cuando un trinitario se enfrenta a esta doctrina de la generación eterna, él tiene que concluir cosas como la que concluyó Louis Berkhof.
que la existencia del Hijo se la debe a la existencia del Padre, que el Padre es la causa de la existencia de la persona del Hijo. Y esto ya sencillamente no es Trinidad ortodoxa. No hay. Bueno, podríamos hablar un poco más. Vamos a ver, vamos a leer esta última porción. Les quiero recomendarles mi libro, La unicidad de Dios contra todo argumento. Esto solamente es un capítulo de mi libro. Mi libro tiene 435 páginas y esto solamente es un capítulo de muchos capítulos que contiene este libro. Antes de terminar, voy a dejar mi número de WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo y lo puedan adquirir, sea virtual o sea físico, sea digital o sea físico. Lo puedes comprar en formato digital y también lo puedes comprar en formato físico. Bien, termino con esto. Todo este problema surge por no entender y no aceptar que la única persona divina del Padre concibió en la eternidad al Hijo no como una persona distinta a él, sino como el propósito de su voluntad, como se puede ver en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, donde el Padre nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto no en otro, dice, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Cristo era el misterio escondido en el ser del Padre, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Termino aquí. Bueno, había más cosas que decir en mi libro, pero creo que hasta este momento es más que suficiente. Y voy a colocar aquí mi número de WhatsApp para los que quieran comprar mi libro. Ahí se lo mandé al interno, al hermano Alex, para que lo pueda colocar en pantalla. Para los que se quieran comunicar, comuníquese conmigo a este WhatsApp. Más 57 315 845 2211. Ahí está en pantalla, más 57 315 845 2211. Usted me escribe a mi WhatsApp, puede comprar el libro de manera digital o de manera física. Entonces, creo que ha sido más que suficiente demostrar que esta doctrina de la generación eterna del Hijo eterno, de la segunda persona de la Trinidad, existiendo como un ser o como una persona coigual con el Padre, es una completa herejía, no tiene sustento bíblico, ni ellos mismos pueden dar respuesta a este dogma que comenzó como un error y que hasta el día de hoy quieren sostener sin la palabra de Dios. Gracias, hermano Cerrato, por la oportunidad que me brindaste de estar aquí contigo explicando un poco acerca de este tema. Bueno, hermano Luis Polo, de verdad que es maravilloso, hermano, conocer y saber todas estas cosas. Solamente queda para los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, católicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, que miren lo que ellos creen, pues es antilógico, no tiene lógica y tampoco es bíblico, es antibíblico y es extra bíblico todo lo que creen. Que en vez de dedicarse ahí al insulto y a todas las cosas que nos están diciendo, pues que de verdad, o sea, esto lo hacemos con dos motivos. Uno, que los hermanos, primeramente, mis hermanos, aprendan. También necesitamos aprender. Y segundo, poderles traer un mensaje a la conciencia a las personas que vean que lo que ellos creen, predican, enseñan, no es bíblico. Mi hermano Luis, de verdad, muchas gracias. Por favor, déjenos allí su canal
para que los hermanos apoyemos, hermano, apoyemos lo nuestro, vamos, apoyemos lo nuestro. De verdad que me estoy quejando de falta de apoyo. Pentecostal o unicitario, apoya unicitario, apoyemos lo nuestro. Por favor, hermano Luis. Micrófono, micrófono. Ahí te mandé mi canal para que lo puedas presentar en pantalla. Se llama Verdades de la Biblia con Luis Polo. Para que puedan ir al canal y puedan también escuchar en mi canal temas como esto y otros más. Verdades de la Biblia con Luis Polo. Ese es el nombre de mi canal en YouTube. Y bueno, también pues aprovechamos el espacio aquí para saludar a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos. Ahí está el nombre de mi canal en YouTube, Verdades de la Biblia con Luis Polo. Los espero y también pues le pido a Dios de que Dios nos ayude para seguir llevando la palabra de Dios y seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, hermano Alexander, por tu invitación y gracias por tenerlo siempre uno en cuenta de transmitir estos conocimientos. Bueno, hermano, muy agradecido con usted y con cada uno de los hermanos que tienen esa disposición de enseñarnos todos los días algo nuevo. Le agradecemos, mi hermano. Bueno, agradecemos también a la audiencia, a los amigos que han estado ahí pendientes, a todos, de verdad. El Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, les bendiga sobremanera. Dice la Biblia que el Señor dará la corona de vida a los que aman su venida, su venida. Entonces, vamos a hacer eso, amar la venida del Señor Jesucristo. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Hoy a las 8, no se olviden. Seguimos de congreso, hoy a las 8, seguimos de congreso, no se olviden. Tenemos otra poderosa conferencia hoy a las 8 de la noche, hora de Colombia. Hasta la próxima, Dios les guarde.